Bueno, vamos a comenzar. La semana pasada vimos Hebreos 7 y gran parte del 8 y aquí vamos a seguir. Hablamos y ya hemos visto varias cosas en el 7, en el 8. Hemos hablado del sacerdocio de Cristo, ya lo hemos visto mucho, aunque seguirá hablando más de esto, es muy importante, es algo muy grande el hablar del sacerdocio de Cristo. Vimos de qué orden es este sacerdocio, dice que del orden de Melquisedec. Vimos algunas características de este sacerdocio. Entre las más importantes es que es sacerdocio eterno. No era como el sacerdocio levítico, este es un sacerdocio eterno, el que tiene nuestro Señor Jesucristo. Veíamos la semana pasada también que cambió el sacerdocio, y no solo el sacerdocio, que cambió prácticamente todo, la forma de relacionarse con Dios. Cambió la ley, dice Hebreos 7:12. Cambió el pacto, dice Hebreos 7:22. Cambió el santuario, ahora Jesucristo entra al santuario celestial. Cambió el sacrificio, cambió el cordero, vamos a ver en Hebreos 9. Cambió todo, y nuestro sumo sacerdote, terminamos en Hebreos 7:26 en adelante, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Y después comenzamos el 8:1 y comienza el autor de Hebreos igual, remarcando. Dice: ahora bien, el punto principal, es decir, lo importante, lo que quisiera que entendieras, lo que quisiera que no se te olvidara, de lo que estamos hablando hasta ahorita, es lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es decir, lo que quiere hacer hincapié es que este sacerdote es lo más grande que existe. Tenemos tal sumo sacerdote, tamaño de sumo sacerdote, gran persona de sumo sacerdote. No tenemos idea de lo que es Él. Sigue diciendo en el 8:2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, oye, este es ministro, es sacerdote, es sumo sacerdote, pero Él ministra en un tabernáculo hecho por Dios, no por el hombre. No nos confundamos. Él ministra en el tabernáculo celestial. Luego dice en Hebreos 8:3, y como todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y así fue, éste ofreció su sangre, él se ofreció a sí mismo como cordero. Dice en el 8:4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Lo que decíamos al final de la semana pasada, y lo que es importante cuando queremos leer y entender un libro, una carta como la de los Hebreos, es entender parte del contexto. Y ya sabe, el contexto, versículos antes, versículos después, esa es una parte del contexto. Hay otra parte del contexto que es entender a quién le escribe, en qué tiempo, en qué situación se encontraba. Y eso es importante, tan importante que sabemos que Hebreos está escrito a judíos, por eso se llama Hebreos el libro, a hebreos, pero convertidos al cristianismo. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Cómo comenzó la iglesia? Si te acuerdas, pues los primeros conversos eran judíos. Nuestro Señor decía, por ejemplo, en Mateo 15:24, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así comenzó la iglesia. Es decir, el Señor vino por su pueblo primero. Los gentiles entramos hasta que su pueblo lo rechazó.
¿sí? Pero cuando decimos su pueblo lo rechazó, no quiere decir que todos lo rechazaron. Hubo una parte, un remanente, que con ese comenzó la iglesia. ¿Sí? Terminamos la semana pasada, de hecho nada más así de pasadita, hablando de esto, de que le habla a cristianos, y es muy importante. ¿A qué cristianos? A este remanente del pueblo judío que sí había escuchado. ¿Por qué te digo esto? Porque el libro de Hebreos es un libro fuerte, por ejemplo, para un judío. Es un libro rechazado totalmente por los judíos, el más rechazado. ¿Por qué? Porque enseña todo esto de lo que hemos leído. Enseña que la ley que tanto ellos amaban ya era obsoleta, ya había dejado de funcionar, que tiende a desaparecer, que estaba incompleta, que estaba defectuosa. ¿Imaginas eso? Pues eso los hacía enardecerse. El libro enseña que el sacerdocio por el cual ellos se acercaban a Dios tampoco ya no sirve, ya no te puedes acercar así a Dios. Los sacrificios que presentan son inútiles, tampoco ya no sirven para nada. Por eso es un libro totalmente rechazado por los judíos. Pero los cristianos se supone que es algo que entendemos bien. Por eso es importante saber a quién escribe. Escribe a judíos, sí, a hebreos, pero hebreos que se habían convertido al cristianismo. Es decir, no está discutiendo con ellos, ¿sí? Está compartiéndoles, les está enseñando. De captar a quién escribe, al captar, captas también el sentido de la carta. Si nosotros nos imaginamos escribiéndole a judíos no conversos, la carta tendría un sentido bélico, un sentido retador, un sentido confrontador, ¿no? Que no es que tenga ningún problema, es que fuera así, pero no es así. Como le escribe a hebreos que ya son cristianos, la carta no está escrita en un sentido bélico y confrontador, está escrita en un sentido de maestro, de enseñar, de enseñarles más a ellos, ¿sí? Ellos ya conocen a Cristo, ellos ya fueron salvados por la preciosa sangre del Señor, lo vimos desde el principio. ¿Te acuerdas en Hebreos 3:1? Cuando les escribe, les dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es decir, son hermanos, son santos, ya fueron lavados por la sangre de Cristo, ya conocen a Jesucristo. Venían del judaísmo, pero entraron al cristianismo, abandonaron el judaísmo. Entonces, ¿por qué es importante? Te digo, de entender a quién está escrita, entiendes el estilo a lo mejor en el que está, el sentido. No es un sentido confrontador que a veces parece así, es un sentido enseñador, es un maestro que los quiere enseñar y engrandecer a Cristo. Ya no está discutiendo, no está peleando a ver si aceptan a Cristo. Es decir, no son judíos y como hoy sería una discusión con un judío, ¿no? Cuando uno platica con un judío, no, su plática o discusión es que acepten a Cristo, que reconozcan a Cristo, ¿sí? Y nosotros podríamos entender esto de la carta, pero no está haciendo esto. Es gente que ya conoce a Cristo, que ya aceptó a Cristo, ¿sí? Solamente le sigue enseñando de Jesucristo. Y esto es algo que todos deberíamos hacer. Y en ese tenor es que escribe todo lo demás. Por eso se había detenido allá en el 5:11, ¿te acuerdas? Cuando dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque se han hecho tardos para oír, pero porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, etcétera, etcétera, les da un regaño de que no han crecido, de que no han estudiado, de que siguen siendo los mismos. Pero después del regaño, en el 7, retoma el tema y les empieza a hablar de Jesucristo todavía, ¿sí? Como maestro. Les está enseñando como un maestro. Ellos no tienen problema. Por eso ahorita que veíamos cuando les dice que aquel pacto tenía defecto, no está peleando, no les está diciendo a un judío: tu pacto era defectuoso, y el judío pues se enardece. No, le está enseñando a alguien que ya lo sabe, ¿sí? Les está enseñando, esa es la palabra, gracias. Ellos no tienen problema con que se les diga que el viejo pacto ya es pasado. Ellos son cristianos,
Si acaso en su principio fue difícil entenderlo, pero ahora ya lo entienden, no los está atacando. Al decirles que hubo un cambio, no los está atacando. Ellos ya habían aceptado el cambio, ellos han seguido el camino correcto, solo les está enseñando. Es algo así como nuestra propia vida. Cuando nos convertimos, cuando escuchamos el Evangelio, no entendimos todo lo que hoy entendemos. Solamente alguien nos compartió el Evangelio, nos enseñó que éramos pecadores, nos sentimos mal y nos ofreció el perdón de Cristo. Es todo. Pero después seguimos creciendo, ¿sí? Ahora sabemos más cosas, sabemos que Jesucristo es Dios, sabemos que Dios dejó su trono, sabemos que se hizo hombre, sabemos que se subió a una cruz, sabemos que lo hizo por nosotros y seguimos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que está pasando con ellos, siguen creciendo, ¿sí? Dicho sea de paso, nunca deberíamos de terminar de estudiar a Cristo, su persona, su obra, su mente, entender su mente, su corazón, su propósito, su voluntad, saber quién es en verdad. Lo más triste, quizá de lo más triste que hay en el cristianismo, yo creo que lo más triste, la verdad, es que no se sepa quién es Cristo. Es decir, cristianos, pues decirnos cristianos, el mismo nombre dice por qué nos decimos cristianos, y no saber quién es Cristo. Lo más triste que yo veo en el cristianismo es entre un grupo de personas, y tristemente a nosotros puede pasarnos, que estemos aquí reunidos y que tengamos tantas ideas diferentes de quién es Cristo, ¿sí? Porque hay muchas ideas diferentes de quién es Cristo. Hay quien todavía cree que no es Dios, hay quien cree que solamente es Dios Hijo, pero es menor a Dios Padre, hay quien cree que solo es un hombre, hay quien y tantas ideas tristes. Pero eso no, lo que está haciendo con ellos el autor es lo que siempre debería de pasar en nuestra vida, ¿sí? Nunca terminar de estudiar la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Su obra, su mente, su voluntad, cómo piensa, qué le gusta, qué le disgusta, qué hizo por nosotros, cuánto costó nuestra salvación y todas esas cosas. Entonces este Jesús que se les mostró en el Evangelio, acá en el 8.1 empieza a engrandecerlos aún más. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos. 8.2, ministro del santuario, pero del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Dice en el 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Es necesario que también tenga algo que ofrecer. Y lo sigue engrandeciendo. Dice en el 8.6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, porque es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si te fijas cuando les habla de esto, sigue hablando de la grandeza. Ahora es un mejor sacerdote y les está animando la grandeza que tienen. Estamos en un mejor pacto, tenemos mejores promesas, es decir, es mejor todo lo que tenemos. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Te digo esto y ellos no tienen problema hasta aquí. Y el autor llega en el 8 a un punto culmen. Acuérdate que al autor de Hebreos le encantaba usar el Antiguo Testamento, pero lo sabe trazar y usar de maravilla. Pero prácticamente les está hablando, hablar del nuevo pacto no es nada nuevo, dice en el 8.8 de Hebreos, y nos lleva al Antiguo Testamento. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos,
porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pero imagínate lo que se hace sentir, que está hablando de ellos. ¿Te acuerdas que tu pueblo falló? ¿Te acuerdas? Pero te acuerdas que el Señor dijo, pero yo bajaré. Ese es Jesucristo. Y dijo, bajaré y le daré vida a mi pueblo. Vengo por los perdidos de Israel. Sí, ustedes eran los perdidos de Israel y ya los encontró y ya recibieron salvación. Ustedes son estos de los que habla el Antiguo Testamento. Dice Isaías 49:14. Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y en el 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Ellos son estos, de los que está hablando Isaías, de los que habla Ezequiel, de los que habla Jeremías. Ellos son el cumplimiento de aquellas profecías. Porque es importante entender esto primero, antes de buscar, es decir, ¿cómo nos habla la Biblia? Primero viendo, desentrañando qué está diciendo exactamente. Y lo que les está diciendo, ustedes son aquellos, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos va a hablar a nosotros? ¿Qué es lo grande que tiene? ¿Qué es lo grande que se ve en esto que acabamos de leer? En lo que les dijo ahí en Jeremías cuando anunció el nuevo pacto. Haré nuevo pacto con mi pueblo, les voy a hacer nuevo pacto. Pero fíjate, cuando nos lleva a Jeremías, nos está diciendo, hoy pensamos en el nuevo pacto y sabemos que nosotros caminamos en aquel nuevo pacto y por eso siempre estamos interesados. ¿Qué nos dice a nosotros? Pero nunca debemos olvidar que el pacto en el que hoy caminamos era un pacto ofrecido primero a su pueblo. Y así fue siempre. Jesucristo, ¿a quién vino? Vino a las ovejas de Israel. Eso fue primero, ellos eran primero. ¿A qué horas entramos nosotros? A la hora que ya terminaron de entrar los que tenían que entrar y los demás lo rechazaron. Ya cuando lo rechazaron, lo rechazó su pueblo, entonces empezamos a entrar los gentiles. Pero ¿qué nos deja ver? Por ejemplo, ahorita cuando leíamos Jeremías 31. Ahí al final, cuando él dijo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El pueblo todavía no le había pedido perdón. El pueblo todavía ni se había arrepentido. El pueblo sigue siendo rebelde y contradictor. Y sin embargo el Señor ya les anunció, pero va a venir un día en que yo los voy a perdonar. Y acá en Hebreos lo que dice, ustedes son ese pueblo que yo había anunciado que iba a perdonar. Ustedes son ese pueblo, ¿sí? Pero lo que nos deja ver ese pasaje es un atributo grande de nuestro Dios, ¿sí? Que es en el que hoy quiero detenerme un poco, que tenemos un Dios perdonador. Antes incluso de que Israel le pidiera perdón, Él ya les había anunciado que los iba a perdonar, que iba a haber un remanente al cual el Señor iba a perdonar. Antes de que le pidieran perdón, Israel todavía seguía caminando en pecado y el Señor mandando profetas y ellos ignorando a sus profetas, y por medio de esos profetas que les anuncia castigo, que les anuncia que serán llevados al cautiverio, que les anuncia tantas cosas, también les anuncia, pero vendrá un día en que bajaré y los salvaré. Vendrá un día en que voy a extender mi gracia a ustedes. Vendrá un día en que los voy a perdonar. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es decir, Miqueas está profetizando al pueblo antes de que se arrepientan incluso lo que Dios va a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? Si hay una condición, que se arrepientan, pero Él va a ser propicio, Él va a acomodar todo. Él es el proveedor del arrepentimiento, porque Él es perdonador, Él quiere perdonar.
Y Él mueve todo para llevarnos al arrepentimiento. Él mueve todo porque es un Dios perdonador. Ese es un atributo de Dios. Es un atributo en que ahondar, que estudiar, que conocer. Tenemos un Dios perdonador. ¿Qué quiere decir un Dios perdonador? Un Dios que quiere perdonarnos. Un Dios que no quiere tenerte por enemigo. Un Dios que su intención es perdonar. Quiere perdonar. Es perdonador. Es misericordioso. Es tardo para la ira. Es grande en misericordia. Dice el Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y es uno de sus atributos más grandes, o por lo menos uno de los más convenientes para nosotros. Tener un Dios perdonador, es pronto en perdonar, es lento, es tardo para enojarse. Y es grande en misericordia. Es gran atributo de Dios. Perdonador. Y el perdón que vemos acá, te digo, por eso entenderlo, a quién está escrito, es grande al pueblo que le está escribiendo, a los hebreos, los judíos. ¿Quiénes son? Los que venimos viendo desde el Antiguo Testamento. Cómo le fallan, cómo le fallan, cómo le fallan. Y Él les anuncia, oh, si estoy enojado, oh, si van a recibir castigo, oh, si les voy a mandar al cautiverio, oh, si los voy a castigar, pero un día voy a bajar, un día les voy a traer perdón, un día los voy a perdonar. Un día los voy a perdonar, un día los voy a recoger de donde estén esparcidos, los voy a perdonar, no por lo que son ustedes, soy perdonador. Y entonces, si entiendes la historia así, cuando llegas a la carta de Hebreos, tienes que entender, y te digo, cuando lees en este sentido Hebreos, te lleva, antes de voltear a los hebreos, antes de buscar a nosotros en la carta de Hebreos, te lleva a voltear a Dios. Estos son los que había anunciado por medio de Jeremías. Estos son los que había anunciado por medio de Isaías. Estos son los que habló por medio de Ezequiel. Estos son los que se paseaban por el desierto y los dejó tirados. Estos son los que lo abandonaron. Estos son los que se fueron tras otros dioses. Estos son a los que aún así Dios les dijo, pero va a haber un día en que tendré misericordia y los voy a perdonar. Estos son los que estamos leyendo en la carta de Hebreos. Estos son. ¿Qué quiere decir? Oye, era verdad. Dios es perdonador. Dios los perdonó, Dios se guardó un remanente y los perdonó. En vez de buscarte a ti, te debe de engrandecer a Dios. Ese es nuestro Dios. Sí es cierto, sí cumplió sus promesas, sí se guardó un remanente de Israel, sí los convirtió al cristianismo, sí los perdonó por quien es Él, no por quien ellos eran. Y ese Dios es al que seguimos. Y esa es la esperanza que tenemos. ¿Quién es Él? Y no quiénes somos nosotros. Un Dios perdonador. En realidad es uno de los más grandes atributos. Eso es en el Antiguo Testamento. Cuando venimos al Nuevo Testamento, vemos a Jesucristo decir esto. A eso bajó Cristo. Dice en Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, esos por los que dice Cristo, yo vine a buscar los que se habían perdido. Y llegas al libro de Hebreos, dice, estos son los que se habían perdido. No sé si lo veas. Tendemos, y es bueno, no es malo decir, por ejemplo, cuando dice la Biblia, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro, que en un sentido está hablando de nosotros. Estuvimos perdidos, el Señor vino y nos buscó. Qué padre, y nos alcanzó. Sí aplica para nosotros, pero cuando le aplicas el sentido literal, en el tiempo de Cristo, Él en la tierra, está hablando de algo literal. Cuando dice, vine a buscar y a salvar a los que se habían perdido, está hablando a los judíos que no lo habían reconocido, que se habían perdido. A ellos viene a buscarlos. Entonces cuando brincas y ves a los hebreos, dice, sí los encontró, sí los encontró, sí los perdonó, sí cumple el Señor, es perdonador.
Y ese es lo primero que buscamos en la Biblia, hermano. El egoísmo nos lleva siempre a buscar primero qué tiene para mí, quién soy, qué me dice, qué hago y todo. Y no es bueno, al final de cuentas tiene que tener aplicación para nosotros. Pero lo primero es buscar a Dios. Y aquí lo primero que ves en Hebreos 8, esto te puede pasar por alto si nos pasamos buscando qué tiene para nosotros, ¿verdad? Lo primero es quién es Dios, de qué Dios está hablando. Y está hablando de un Dios perdonador. Estos son a los que anunció en el Antiguo Testamento que iba a perdonar. Estos son a los que Cristo vino a buscar y sí los encontró. Nosotros, dice en Juan 10:16, de ti y de mí, también para que no creas que eres olvidado, mi hermano. Dice en Juan 10:16, para que no nos agüitemos tanto. Dijo el Señor: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esos somos tú y yo, ¿sí? Pero los otros eran ellos. No debemos de olvidar, el pacto en el que hoy caminamos fue primero para su pueblo, y debido a que el pueblo lo rechazó, empezamos a entrar tú y yo, ¿ok? Y es por quien es Él, porque es perdonador. Dice Isaías 55:7, y es un atributo de Dios del que habla mucho la Biblia. Perdonador, Él perdona, Él es lento para la ira, Él es grande en misericordia, y es un gran atributo de Dios. Dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué significa amplio, hermano? Algo que le cabe mucho, que le cabe bastante. ¿Qué tan amplio es en perdonar? Dice la Biblia que Él perdona todo, excepto hay un pecado imperdonable, nada más. Todo lo demás Él lo perdona. Él es perdonador, Él quiere perdonar. Dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. No sé si lo veas como después de traer una serie, de estar hablando tanto de pecado, de ser malos administradores de los bienes de Dios, de aún tener deseos del mundo, de ser personas que aún vivimos con avaricia, con soberbia, con orgullo, de ser personas que aún tenemos rencores en nuestro corazón, que vivimos afanados, buscando bienes materiales, que somos personas que juzgan a los demás, y tantos pecados que tenemos. Sin hablar de los pecados que hacemos a diario, lo que vemos en internet, lo que vemos en la calle, cuando peleamos esposo con esposa, cuando insultamos, cuando le faltamos a nuestros padres, tantos pecados. ¿Qué nos queda hablar? O sea, ¿qué sigue? El tema de hoy es maravilloso para nosotros. Hablar de un Dios perdonador. El antiguo pacto estaba escrito en 2 tablas de piedra, tablas tan sagradas, que después eran aquellas que se guardaban en el arca del pacto, ¿te acuerdas? Eran algo tan sagrado. Bueno, el nuevo pacto estaría y está en la mente y en el corazón de las personas. Algunos podríamos decir, oye, pero no es que está aquí, no está aquí el nuevo pacto, y es lo que acaba de decir es importante. Sí, aquí está, aquí lo lees, pero la intención de Dios no era que tuviéramos aquí el pacto. La intención de Dios es que lo tengamos en la mente y en el corazón. Y ese es el trabajo que hace y que está haciendo el Espíritu Santo. Esto es algo revelador para nosotros. Es decir, estamos en un nuevo pacto. ¿Dónde está el nuevo pacto? Y aquí lo alcanzamos a leer. ¿Sí? Lo que decíamos el domingo pasado, esta es la nueva ley. Mira el Sermón del Monte y lo lees. Mira lo que dice Efesios 4 y lo lees. Pero la intención el cambio del nuevo pacto es, el nuevo pacto Dios no quiere que se quede aquí. El nuevo pacto tienes que tenerlo en la mente y en el corazón, grabado. Como estuvo grabado en aquellas piedras, tienes que grabarlo en la mente y en el corazón.
¿Quién hace ese trabajo? Es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Así es como llega allá. ¿Okay? Es la ley del Espíritu, como la llama Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sigue diciendo ahí en Hebreos 8: y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esa es la promesa de Dios. Esta no ha cambiado. Es la promesa del Antiguo Testamento. Si tú haces esto, yo seré tu Dios y tú serás mi hijo, serás mi pueblo. Y es la promesa también para hoy. Pero luego sigue Hebreos 8:11. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué es conocer? Conocer, ¿te acuerdas cuando hemos hablado de aquel conocer y no la conoció? Es tener intimidad, es tener una relación. En el diccionario es bien simple el significado. Conocer es ver. Eso es lo que significa conocer, ¿ok? Y lo que está diciendo es que en este tiempo, en el nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu, nadie podrá decir: ven, yo te voy a presentar o te voy a decir cómo es Dios. Quizás el cristianismo en el que hoy han caído muchos, dice: todos lo van a conocer, todos tendrán relación directa con Él. El cristianismo, ¿qué es? Es tener a Dios adentro de ti. Nadie puede venir a decirte cómo es. Tú ya lo debes de saber, tú ya lo debes de tener. Igual que el pastor, igual que el sacerdote, el mismo Espíritu está dentro de ti. No hay otro espíritu. Dios no da su espíritu por medida. Todos lo tenemos. Ese es el cambio. Se acabaron los intermediarios. Se acabaron los Moisés. Todos le conoceremos. Se acabaron los intermediarios. Un solo espíritu. No hay nadie por encima de otro. Todos somos ungidos. Todos tenemos relación con Dios. Todos tenemos acceso gracias a la sangre de Cristo. Y muchos rechazan esto. Pero esto es lo que es el cristianismo. Todos, no hay nadie más cerca de Dios. O eres cercano o eres lejano. Sí, pero no hay medias tintas. No es de que yo soy cristiano, pero aquel es súper cristiano y aquel es cristiano ungido y aquel pues es el pastor. Y aquellos pues son los ancianos. No hay niveles de cristianismo. Por eso ya se acabó aquellas intermediaciones. Todos tenemos acceso al trono. Todos tenemos acceso a Cristo. Esta es la diferencia del nuevo pacto. ¿Sí? Entrar, ¿te acuerdas? Él nos abrió camino. Podemos entrar, todos podemos entrar. Ya nadie te va a platicar esto. Nadie va a decir: yo tengo a Dios, si quieres te platico cómo se siente. No, yo también tengo a Dios. Oye, pero yo entro al cuarto y le hablo. Yo también entro al cuarto y le hablo. Bueno, pero a mí me habla. A mí también me habla. Todos tenemos el mismo espíritu y deberíamos de tener la misma relación con Dios. ¿Y por qué es posible esto? Y volvemos al Dios perdonador. Él dice el por qué. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias. Esto allá en Jeremías 31 lo decía de otra manera, que es lo mismo. Porque perdonaré sus pecados. Seré propicio a sus injusticias. Propicio significa compasión, tener compasión. Es decir, tendré compasión de ellos. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, yo lo haré. Oye, les daré un nuevo pacto. Será el pacto del Espíritu. Me pondré adentro de ellos. Todos tendrán comunión conmigo. ¿Y por qué? ¿Por qué será esto? Porque los voy a perdonar. Voy a tener misericordia de ellos. Esta es la gran diferencia del nuevo pacto. La compasión, el perdón. ¿En qué es la diferencia? En que este es el inicio del nuevo pacto. El nuevo pacto comienza así, con el perdón de Dios, con la misericordia de Dios. Es decir, el nuevo pacto comienza poniendo la pizarra en cero otra vez. Te perdono y otra vez empezamos el pacto. Pero ahora es un nuevo pacto. Un pacto tiene derechos y tiene obligaciones.
Sí, tiene promesas y tiene mandamientos. Ahora los mandamientos son estos. De hecho son más elevados. ¿Te acuerdas? El sermón del monte es más elevado, pero porque la promesa es más elevada. Ya no se trata de una tierra física. Ahora se trata de entrar a la presencia de Dios. ¿Sí? Pero hacemos nuevo pacto. Pero el inicio del nuevo pacto es el perdón de Dios. Y ahí es donde es igual para nosotros. Nosotros tenemos pacto con Dios y estamos en el nuevo pacto y lo comenzamos también gracias al perdón de Dios, a que tenemos un Dios perdonador. Primero nos da el perdón y luego nos da los requisitos y nos ofrece todas las promesas, ¿verdad? Bueno, sí, es cierto, nada más no perder de vista que el pasaje sí dice que Dios no se va a acordar de pecados e iniquidades, y yo también creo que así los deja limpios, pero también más adelante habla de un juicio, que el juicio va a ser por lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. Entonces esto de que se borra no es algo, por decirlo así, no es algo automático, ¿verdad? Oh, sí, claro. Y claro que en algún momento estamos en blanco, pero ya cae sobre nuestra responsabilidad lo que sigue, ¿no? Así es. Así es, pero el inicio del nuevo pacto es así, es con el perdón de Dios y borrando nuestra pizarra, poniendo nuestra pizarra en cero, ¿sí? Y empezando ahí el nuevo pacto con mandamientos y con promesas, que de hecho dice con mejores promesas. Esta es mejor promesa. Oye, ¿y el pacto tiene sacerdote? Sí tiene sacerdote. Oye, pero los pactos se firman con sangre. Sí, este se firmó con la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando él en el aposento, en la Santa Cena, dijo, esta es mi sangre? La sangre del nuevo pacto, ¿ok? Este es el nuevo pacto, pero el inicio es el perdón de Dios, ¿ok? Y es lo primero que tenemos que ver, ¿sí? El Dios perdonador. Nehemías 9:17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes se endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Ese es nuestro Dios. De hecho, cuando baja Cristo, por eso decimos, es el mismo Dios, es el mismo mensaje. Él mandó predicar, miren Lucas 24, 44 en adelante. Dice, esas son las palabras que os hablé cuando estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, es lo que nos mandó a predicar también. Perdón, nos mandó a predicar de un Dios perdonador, en su orden, que vamos a seguirlo viendo. Pero es lo primero que tenemos que ver, es esto, un Dios amplio en perdonar, un Dios perdonador. Recuerda, si sigues recordando, ahora el Nuevo Testamento, los encuentros con las personas, ¿para qué eran? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dijo aquel paralítico que le bajaron por el techo? Tus pecados te son perdonados. ¿Te acuerdas cuando se enojaron y dijeron, pero ¿quién puede perdonar los pecados? Sino solo Dios. Y él dijo, tiene razón. Y pues, ¿quién está en la tierra? Pues Dios. Para que veas que tengo autoridad para perdonar, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero es de perdón del que habla. Cuando llegó a la casa de Simón y aquella mujer que le enjugó los pies, que le derramó el perfume, también le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando le trajeron a la adúltera, le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Ese es nuestro Dios perdonador. De hecho, a eso bajó nuestro Dios, a traer perdón. A traer perdón, lo predicaba, lo enseñaba, lo predicaba en el Padre Nuestro, habló del perdón y de pedir perdón. En Lucas 5 habló del perdón. Mateo 18 habló del perdón, es decir, es un Señor que tiene mucho interés en el perdón, porque es un Dios
perdonador. Y ahorita veíamos, se fue y dejó un encargo, que prediquen arrepentimiento y perdón de pecados. Y luego tú ves a los discípulos predicar, por ejemplo a Pedro en Hechos 2:38, cuando les dice ¿qué haremos? Y él dice: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Él quiere perdonar nuestros pecados. Tenemos un Dios perdonador. Es maravilloso. Es el principio del pacto, su perdón, el borrón y cuenta nueva. Y el perdón es gratis. Alguien puede decir, ¿hay algún requisito? En realidad lo que se ve como requisito no es nada, ni lo es. ¿Sí? Él solo quiere que sepamos que lo necesitamos. Y hermano, esto es lo más complicado en las personas. Y tristemente es lo más complicado en los cristianos también. Los cristianos batallamos cuando vamos y predicamos el evangelio, en que las personas sepan que son pecadoras y que necesitan el perdón. Y luego ya regresamos todos frustrados. Pero los cristianos nos hemos convertido en personas que pensamos que nosotros no necesitamos ya ser perdonados por Dios, cuando es la mayor necesidad de las personas. ¿Sí? El engaño del diablo siempre girará en esto, en engañar a la gente para que crean que no necesitamos el perdón de Dios. ¿De qué manera? De muchas formas. El diablo es hábil, la serpiente es astuta. Yo no sé cuál has visto en otras personas, porque acuérdate que es más fácil verlo en otros que en nosotros mismos, ¿no? Pero hay personas que se justifican, ¿no? Que justifican su pecado. ¿Qué es? Personas que se hacen víctimas, ¿sí? Oye, ¿por qué pecas tan? Bueno, es que yo así nací. Oye, ¿tú por qué? No, pero es que yo tengo un problema. Y el mundo se ha encargado de esto también, ¿no? Al borracho que no está enfermo, es un alcohólico. El drogadicto, pues ya no es pecado también, tiene una enfermedad. No son enfermedades, son pecado. El pecado es maldad, mata, pudre, te lleva al infierno. Pero nos vamos justificando. Oye, ¿tú por qué pecas? No soy yo, es que yo siento que hay algo en mí adentro que me hace pecar. A lo mejor tengo demonios, ¿no? Seguramente los tienes, pero no es excusa. No son excusas. Somos personas llenas de excusas. No soy yo, hay algo que me hace pecar. No, eres tú. Eres tú, olvídate de eso. Pero pensamos que echarle la culpa a todos los demás, ¿no? Todo lo que se ve en la Biblia. Oye, Adán, ¿qué pasó? No, pues es que fue Eva. Oye, Eva, ¿qué pasó? No, pues fue la serpiente. Oye, Ananías, pecaron. No. Zafira, pecaron. No. Dice la Biblia, y el que encubre sus pecados no prosperará. Eso es lo que dice la Biblia, que encubre sus pecados no prosperará de cualquier manera que los quieras encubrir. Ese es el engaño del diablo. ¿Sí? Miles de justificantes para el pecado. O de plano lo minimizamos. Bueno, es un pecadito. Bueno, es una miradita. Bueno, sí vi el internet, pero nomás fue de pasadita. Bueno, sí me volteé, pero fue accidentalmente. Y lo justificamos, lo minimizamos. O de plano nos vamos al otro extremo. ¿Has oído aquello de que Dios ya te perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros? Yo no he escuchado herejías más grandes en la iglesia de Cristo que esta. Es decir, oye, peco, sí, pero Dios ya me los había perdonado. Ah, sí, pues qué chido, está chidísimo esto, ¿sí? A eso hay que enseñarle a la esposa a ser como Cristo. Es decir, oye, antes la engañaba, hoy puedo engañarla. Amor, me volviste a engañar, sí, pero ¿te acuerdas que me perdonaste una vez? Sí. Bueno, ahí me perdonaste pasados, presentes y futuros. ¿A quién se le ocurre esta locura? ¿Sí? Pero sigue diciendo la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero ¿de qué se trata? El que los confiesa y se aparta, es el que alcanza misericordia. ¿De quién? De este Dios perdonador, de este Dios que tiene misericordia. Él tiene misericordia, Él quiere dárnosla. Lo que decía ahorita mi hermano Alfredo, oye, pero no es en automático. No lo es. Hay muchos requisitos, no. El único requisito, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, porque ni siquiera es requisito. El requisito es que la necesites. Eso es todo. Que sepas que lo necesitas.
Además, se oye algo tan simple y es lo más complicado que existe. Es el mayor engaño del diablo, el mayor trabajo del diablo. Oye, volteaste a ver una muchacha. Sí, pero no pasa nada. Encubres tu pecado y no prosperarás. Él quiere perdonarte. Si Él sabe que volteaste a ver, ¿para qué lo encubres? No se trata así con el pecado. Nos estamos equivocando al tratar con el pecado. El que los confiesa y se aparta, te digo, es como decir que el único requisito que ni siquiera lo es. Ni siquiera lo es. El único requisito es que la necesites. Porque si tú no la necesitas, pues Él no te va a dar el perdón. Si tú necesitas el perdón, Él quiere darte el perdón. Y tú dices, así de simple y sencillo, lo parece. Pero en realidad con lo que más batallamos las personas es con saber que necesitamos ser perdonados. Parece algo tan sencillo. Y es el mejor trabajo que ha hecho el diablo en las personas. Que no sepamos que necesitamos ser perdonados. Él se cansó de decir cuando vino a la tierra, por ejemplo en Marcos 2:17, yo no he venido a llamar a justos. ¿Qué son los justos? Es decir, los que no tienen pecado o creen que no tienen pecado. Yo no vine por ellos. Yo vine a llamar pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Es urgente ser perdonado por Dios, pero es urgente saber que necesitamos el perdón de Dios. Decíamos ahorita, después de nosotros como iglesia, después de venir de un estudio de tantos pecados en particular, pecado en particular y otro pecado, y hablamos de uno y hablamos de otro, y yo creo que pudimos examinarnos y ver, oye, de esos 10 de perdido, 3, 4 los traigo cargando. Algunos dirán, de esos 10 yo traigo 12 o 13 o 15. ¿Qué sigue a eso? Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Por qué predicamos el pecado? O sea, ¿tú crees que somos una congregación que nos gusta latigarte y latigarme y salir de aquí todos apedreados? No, porque es el camino al cielo. Este Dios perdonador. Pero ¿cómo le habremos de pedir perdón si no sabemos que necesitamos perdón? ¿Cómo le habremos de caer de rodillas si no sabemos que aún tenemos pecado? ¿Sí? El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sí? Imagina, ese es el único requisito para obtener el perdón de Dios. Que sepas que lo necesitas. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien te ha ofrecido alguna vez algo que no necesitas? No sé si eso pasa seguido, ¿no? Imagínate que no tienes carro. Bueno, aunque el ejemplo no va a caber porque algunos sí lo agarran, yo creo. Imagínate que tu vecino tiene carro, tú no tienes carro, ni tienes para comprar. Tu vecino sí tiene carro y cambió las llantas de su carro y te dice, vecino, me sobraron esas 4 llantas, se las regalo. ¿Y tú qué dirías? ¿Y como que para qué? Pero te digo, hay gente, yo creo que sí las, oye, regalado. Pero te digo, lo primero que viene a nuestra mente es, ¿y como que para qué? ¿Verdad? Y ese es el requisito. Dios dice, yo tengo perdón para regalarles. Y vemos gente que dice, ¿y como que para qué, Dios? Pues ahí la llevo. O sea, oye, un Dios perdonador, grandioso, grande en misericordia. ¿Y como que para qué? ¿Para qué? Imagínate, otro vecino llega y oye, ya falleció mi papá y le hacíamos diálisis y me sobraron esas cajas de diálisis, vecino, ¿las quieres? Y como que ¿para qué? ¿Verdad? Como que, pero si tú estás malo del riñón y si no tienes dinero para comprar cajas de diálisis y si te estás muriendo, entonces dices, gloria a Dios, lo necesito. Y te digo, ni siquiera es un requisito. Dios quiere perdonar. Lo único que está diciendo, haz de cuenta que hasta lo está ofertando. ¿Quién quiere ser perdonado? Yo quiero perdonarlos. Hace mucho que no perdono a nadie. ¿Quién quiere perdonar? ¿Quién está consciente que tiene el pecado de juzgar a los demás? ¿Quién está consciente que está gastando mal el dinero de Dios? Yo quiero perdonarlos.
Pero a pesar de que vieron una clase y vieron otra, y vieron la avaricia que es pecado, y vieron el rencor que es pecado, Dios está diciendo, y aún así nadie vino. Solamente se aprendieron la clase, pero no entendieron la necesidad de ser perdonados, la necesidad que tenemos todos de ser perdonados por Dios todos los días de nuestra vida. Cada día, cada pecado, por cada miradita, por cada mala palabra, por cada mal acto, por cada mal pensamiento, por cada ofensa a tu esposa, por cada hablarle golpeado, por tanto pecado. Necesitamos perdón. Si seguimos encubriendo nuestros pecados, no vamos a prosperar. Necesitamos el perdón de Dios. Esa es la base. Entender que necesitamos ser perdonados. Yo creo que a veces te has preguntado, y si te preguntas es porque no lo entiendes. ¿Y por qué? ¿Por qué hablar tanto de pecado? ¿Por qué le gusta tanto remarcar el pecado? Oye, ¿le gusta a este pastor fastidiar a la gente? ¿Acaso no se sabe hablar de otra? Este es el camino al cielo. Si encubres tu pecado no prosperarás. Pero si lo confiesas, si caes de rodillas, encontrarás perdón. El mensaje de hoy cierra la serie que hemos hablado. Después de hablar de pecados, ¿qué sirve? De hablar de un Dios perdonador. ¿Qué sigue? Hablar de eso, de la gracia. De la gracia, pero como decía mi hermano, pero no es una gracia en automático. Le falta una pieza al rompecabezas. Tenemos que saber que necesitamos perdón, pero también tenemos que saber que no merecemos el perdón. Oh, ¿cuántos cristianos hay hoy que piensan que merecen ser perdonados? No puedes merecer ser perdonado. Cuando has pecado, mereces castigo, no mereces perdón. Si esa es la gracia, por eso es grande Jesucristo, por eso lo amamos, porque no merecemos el perdón que Él nos ofrece. Merecemos ser dejados. ¿Te acuerdas lo que hablábamos el viernes del Espíritu Santo? Merecemos que Él nos deje, que Él se aparte, que Él nos abandone. Eso es lo que merecemos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque a veces pedimos perdón. Yo no sé si lo has visto en el mundo, a lo mejor muchos hasta así lo pedimos. Yo una vez en un programa de tele, ya muy viejo, cuando aún era del mundo, yo hace más de 15 años, imagínate. Pero no sé por qué se me quedó grabada una escena, era un reality show, donde un varoncito le dijo a otro, lo ofendió. Total, alguien lo convence, oye, estuvo mal eso, lo convence y va y le pide perdón. Y aquel va y le pide perdón, y el varón se resiste un poco, oye, pero es que me dice, y este le dice, bueno, ya te pedí perdón. Ya te pedí perdón. ¿Okay? Y muchos así pedimos perdón. Yo creo que a veces lo practicamos entre nosotros. Sí, es decir, un perdón para cumplir. A veces yo cuando le pido perdón a mi esposa, y ella me dice, y a ver, ¿y por qué me estás pidiendo perdón? Porque sabe que cuando no se lo estoy pidiendo sincero. Y tienes que decir, bueno, en realidad no sé por qué. ¿Por qué? Porque sé que tengo razón todavía de lo que pasó. Entonces, ¿para qué pides perdón? Pero lo más triste es cuando lo hacemos con Dios. Estamos oyendo es que Él que quiere que le confieses y le pidas perdón, ok. Y Él es un Dios perdonador, ok. Señor, perdóname todos estos, perdónamelos, sí. Y prácticamente nos atrevemos a decirle a Dios, y ya te pedí perdón, sí. Y ya te pedí perdón. No es lo que enseña la palabra de Dios. El ejemplo que poníamos ahorita, yo engaño a mi esposa, soy adúltero, ella me descubre y yo voy, lloro, las lágrimas de cocodrilo, amor, perdóname. Ella me perdona. Yo no, ¿qué clase de persona sería aquel que dice, bueno, ya me perdonó? Y llegas con la secretaria, ya podemos seguirle, ya me perdonó. No, te perdonó pues, para que lo dejes de hacer, ¿verdad? Porque se supone que estabas apenado, triste. Y muchos así actuamos con Dios. Oh, Señor, perdóname por cómo le hablé a mi esposa. Y Él dice, te perdono. Pero el día de mañana le hablas igual. Y el martes, miércoles, le sigues hablando igual. Dice Él, no, tu corazón no sabía lo que quería. No estabas arrepentido. No querías arrepentirte. No sabes lo que es el pecado, ¿verdad? Por eso, pero el primer pecado, cuando Él nos borra, Él nos pone en cero, es cuando pedimos perdón, Él nos pone en cero. Cuando el no arrepentimiento, ¿qué hace?
pues mancha aquella pizarra. Él ya nos había puesto en cero. Es decir, cuando yo le dije, Señor, perdóname por ofender a mi esposa, Él sí me perdonó, puso mi pizarra en cero. Pero cuando yo el lunes volví a ofender a mi esposa, mi pizarra ya tiene 1 otra vez. Y cuando el martes la volvió a ofender, ya tiene 2. El libro aquel ya tiene 2 pecados otra vez. Él es fiel, ella me lo había puesto en cero. El error mío sería pensar que como una vez me lo puso en cero, siempre va a quedar en cero. O lo que dicen otros, ya no te ve a ti, Él ve a Cristo. Tú puedes seguir pecando y Él ya no te va a ver tus pecados, Él ve a Cristo en ti. No es así, hermano, no es así. El que encubre sus pecados no prosperará, grábatelo de memoria. Pero el que los confiesa y se aparta es el que alcanza misericordia. Pero esto es tan importante en actitud, hermano, en actitud, en cómo pedimos perdón. Algo le ha pasado al cristianismo, que se sabe tanta Biblia que ha hecho una conchota bien dura. Se ha olvidado de algo, que Dios no está obligado a perdonar. ¿Sí? Otra vez, como si yo ofendo a mi esposa, yo la engaño, me descubre y yo le pido perdón. Hermanos, hay quien piensa lo que ya te pedí perdón. Ella tiene todo el derecho de decir, sí, pero no te perdono. Si ya lo hiciste con una, con otra, con 10, con 20, todo, ya no te perdono. Y nosotros nos hemos olvidado de este Dios. Pensamos y nos relacionamos con un Dios que creemos está obligado a perdonar. ¿Para qué es Dios? ¿Para qué es perdonador? Como diciendo, ¿para qué es menso? Casi nomás nos falta decirlo de palabra. Y ese no es cuando vas a la escritura, no es el Dios que enseña la Biblia. Acá en Hebreos creo que 10, ¿te acuerdas cuando habla de Saúl? Dice, la procuró con lágrimas. Y no la alcanzó. Y la procuró con lágrimas. Cuando vas allá, cuando el Señor manda hablarle a Nínive por medio de Jonás, y le dice que Nínive está en pecado, que el Señor está enojado, que el Señor los va a castigar. Dice Jonás 3:7 en adelante. Entender esto, hermano, nos hace tanto bien en nuestra vida, en relacionarnos con Dios. Jonás 3:7 hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, perdón, ¿sí se escucha ya? Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, cúbrase de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y dice el 3:9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y luego dice, y vio Dios lo que hicieron y se arrepintió Dios. Pero ellos lo que pensaban es, pero quién sabe, es decir, no podemos dar el perdón por sentado. Esto es lo peor que nos ha pasado. Otra vez vi una muchacha, Señor, perdóname, ya me perdonó. Es decir, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes si no te perdonó? ¿Cómo sabes si llegas al cielo y te tiene tu lista todavía ahí guardada? ¿Cómo sabes? No, pero es que está obligado a perdonar. No es así. No está obligado a perdonar. Nadie está obligado a perdonar. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar? Claro, lo que dijo el hermano hoy, primero pidan perdón, luego dejen de hacerlo. Y luego, entonces sí, a ver si nos quiere perdonar. Cuando pecamos, hermano, cuando pecamos, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Cuando pecas, Dios ha determinado castigarte. Cuando pecas, Dios está pensando abandonarte. Otra vez, ¿te acuerdas lo que hablamos el viernes? Dios está pensando dejarte. Y a más pecado, Dios cada vez está más convencido. Con este varón ya no voy a estar. Con esta mujer ya no voy a estar. No quiere nada conmigo, sigue pecando. No hace caso, no entiende, no me ama, no me quiere. Él quiere irse. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón. A cada pecado tenemos que pedir perdón y ver si aún quiere
perdonarnos. La relación con Dios es una relación que cuidar, una relación que guardar, una persona que amar, una persona que consentir, una persona con quien hablar. Se nos olvidan los cristianos otra vez como empezamos. Somos tan egoístas que pensamos que esto se trata de nosotros, esto se trata de Él. Es la persona a la que seguimos, la que amamos, la que obedecemos. Y cuando pecamos lo ofendemos a Él. Y si pecamos y lo hemos ofendido, tenemos que pedirle perdón a Él. Cualquier pecadito y pecadote, solo hay una forma de tratarse: en el trono de gracia. En el trono de gracia, buscando misericordia y oportuno socorro. No hay más. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que es un Dios perdonador, que quiere perdonar. ¿Te acuerdas de Lucas 15? No te lo voy a leer todo, yo creo que ya lo conoces, ¿no? El hijo pródigo, aquel padre. Algunos dicen este es el pasaje de un discurso que ni siquiera se alcanzó a declarar. ¿Te acuerdas el hijo pródigo? ¿Cómo va? ¿Cómo se pierde? ¿Cómo recapacita? ¿Y cómo vuelve en sí? Y se va ensayando el discurso. ¿Qué le voy a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es todo lo que Él quiere. Que entiendas, que recapacites, que caigas en ti. ¿Sí? Que el juzgar es pecado, que el chismear es pecado, que las ofensas son pecado, que lo que vemos en la tele es pecado, que lo que sale de nuestra boca a veces también es pecado, que las ofensas, que los pleitos, que el orgullo, que la lujuria son pecado. Y la única forma de tratar con el pecado es buscando misericordia de un Dios que perdona. Pecaditos o pecadotes. No solo hablamos de pecaditos, pecadotes. Mataste a alguien, hay perdón. Te drogabas, hay perdón. En el trono de gracia hay perdón. Has visto cosas malas en internet, Dios quiere perdonarte. Has hecho cosas malas con tu novio, Dios quiere perdonarte. Dios quiere perdonarte. Has visto pornografía, Dios quiere perdonarte. Has hecho cosas graves, Dios quiere perdonarte. Esto es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso que podemos hablar y leer y encontrar en la Biblia. Un Dios que quiere perdonarte, desea perdonarte, está ansioso por perdonarte. Solo quiere que entiendas que lo necesitas. Necesitas el perdón. Ya, cómo batallamos los cristianos para saber cuánto necesitamos ser perdonados. Luego vemos todo lo que leímos en Hebreos. No solo quiere perdonar, sino que proveyó todos los medios. Él hizo ya prácticamente todo. Lo que nos enseña Hebreos es tan maravilloso. No solo perdona, sino que se subió a una cruz por nosotros. Tan perdonador, tan bueno es, tanto nos ama. Y lo único que quiere es que entiendas que necesitas el perdón, que el pecado te aparta de Dios, que puede ser abandonado. ¿Cuánto nos hacen? Por eso hay quien piensa, oye, las doctrinas es igual la que quieras creer. No, hermano, no es igual. Si los engaños del diablo no se tratan de enfermedades, se tratan de doctrinas. Y hay doctrinas que parecen ser no dañinas, ¿no? Oye, el espíritu no puede abandonarte. Pues entonces estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Si Dios no puede abandonarte, ¿de qué estamos hablando? O sea, pídele perdón o no le pidas. Si ya lo tienes, no te deja. No, pero el Espíritu, lo que hablábamos el viernes, claro que abandona, claro que deja. El Espíritu Santo deja, la salvación se pierde. Por eso necesitamos ser perdonados por Dios. Y Él proveyó todo lo que hemos hablado. ¿Por qué? No nada más que quiere. ¿Por qué podemos ser perdonados? Por el nuevo pacto, por su sacrificio, por la entrada al tabernáculo celestial, porque intercede por nosotros, porque dio su sangre en una cruz, porque nos abrió el camino nuevo por su carne. Es decir, no tenemos un Dios solo que quiere perdonar, sino que proveyó los medios para perdonarnos. Pagó, mira, adelántate a Hebreos 9:23 en adelante.
Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, Hebreos enseña también esto, no solo que quiere perdonar, sino que para perdonar había muchas cosas que hacer. Él ya las hizo todas. Él abrió un camino nuevo. Él lo abrió con su carne, con su sangre. Se ocupaba un sacrificio, Él ya lo dio. Se ocupaba sangre, ya la dio. Se ocupaba esto, ya lo hizo. Se ocupaba un sacerdote, Él es. Se ocupa un cordero, Él es. ¿Qué te está pidiendo? Hermano, solo que entiendas que necesitas su perdón, es todo lo que quiere. No podría ni siquiera yo decir que es un requisito. Él quiere perdonarte. Solamente que sepas que necesitas ser perdonado. Perdonado, dice Isaías 66:12. Mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron. Yo miraré, dice Jehová, al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Él es el que está atento, el que está leyendo la palabra y ve que de repente gastar el dinero de cierta manera es pecado y tiembla, hermano. No es un tema que aprender, no es una escuela, no vamos a calificar. Es un pecado que descubrir en tu vida. ¿Para qué? Para hacer lo que dice Hebreos 4, para ir al trono de gracia, a buscar misericordia, a pedirle perdón, a llorar por tu pecado. No sabía, Padre, perdóname. He gastado en tantas tonterías, tanto dinero he tirado a la basura, era tuyo, soy un asco, soy un pecador. Y de repente en aquel cuarto, ¡pum!, llega la gracia. Llega la gracia, sigues llorando y llega el perdón de verdad, perdonado. Grábate esa palabra cuando la vives, perdonado. Es el mejor estatus del hombre, es el sello. Puedes salir a la calle con un sello de Dios que dice perdonado, fui perdonado, olvidó mis pecados, olvidó mis ofensas, las tiró al fondo del mar, prometió no acordarse más de ellas, perdonado. Toda la gente que ofendí, las personas que robé, las personas que maté, los 10 muertos que tengo enterrados en el patio, perdonado. Las veces que engañé a mi esposa, las veces que robé en el trabajo, perdonado. Hermano, esa palabra lo que significa perdonado de todo el alcohol que consumiste, de toda la droga que consumiste, de toda la gente que dañaste, perdonado, de todos los lugares malos que visitaste, perdonado. Eso es lo que Dios quiere. Otra vez, ¿por qué hablar tanto del pecado? Para que puedas ser perdonado, para que no te engañes, para que no pienses no pasa nada. Sí pasa. Y tenemos que entrar al trono de gracia, buscar gracia y oportuno socorro. Y de repente, ¡pum!, llega la gracia. Dios quiere perdonar. Saber que no mereces ser perdonado. Pero ¿qué hay que hacer? Pedir perdón con toda tu alma. Pedir perdón con todas tus fuerzas. Y esperar. ¿Esperar qué? Esperar la gracia. El perdón es la mayor gracia. Y cuando recibes gracia, ¿qué es lo que pasa en ti? ¿Qué es lo que pasa en las personas?
Eso es lo que pasa con Dios. No hemos quitado el dibujo del pizarrón porque aún nos sirve. Cuando recibes gracia, ¿qué sigue? Lo que la Biblia dice. Después de la gracia viene el amor. Ama más al que se le perdona más. La relación con Dios es una relación de amor. No podríamos ser todo lo que Dios pide a menos que seamos movidos por el amor de Dios. Ahí te puse un dibujito. Es un amorómetro, es decir, mide el amor. Por eso son tan malos los evangelios falsos, hermanos. Porque si tú dices, ¿cuál es el evangelio? ¿Qué estás agradecido con Dios? Tú dices, es que arregló mi matrimonio. Ah, sí lo amas, ¿no? El amorómetro crece, ¿sí? Poquito, pero crece. ¿Qué más ha hecho Dios por ti? Me dio un buen trabajo. Y crece el amorómetro, ¿no? Poquito. No es suficiente, o sea, para dejar de gastar el dinero mal no es suficiente. Sí hay amor, pero poquito. Todo el falso evangelio produce amor, pero no el que debes. Lo que llena la cantidad de amor que debemos de tener es el perdón, la gracia, ser perdonado, pecar, saber que mereces infierno, saber que no mereces perdón, saber que ya le has pedido perdón 100 veces. Y temblando por su palabra, aún así entrar al cuarto, llorar y decirle, una más, papi, una más. No quites de delante de mí tu Santo Espíritu, una más. Te prometo no hacerlo más. Por favor, perdóname. Y si llega la gracia, que no está obligada a llegar, y cuando llega la gracia, hermano, el amor se engrandece, el amorómetro se llena y puedes amarlo y puedes salir a predicar el evangelio y puedes perdonar a los demás y puedes dejarte cachetear por todos y puedes caminar en humildad. ¿Por qué? Porque te dieron gracia. Gracia. Volví a robar, volví a echar mentiras. Una más, perdóname, una más. Ve al trono de gracia, hermano. Ve al trono de gracia, busca gracia y buscas oportuno socorro. Te avergüenzas, sientes dolor, sabes que mereces consecuencia, sabes que no mereces ser perdonado, sabes que ya le has pedido perdón por el mismo pecado tantas veces, sabes incluso que muy probablemente te va a volver a hacer caer, pero vas y pides, si pudieras perdonarme, una más. No quites de mí tu Santo Espíritu. Tristeza me dan las doctrinas que enseñan como alguien que piensa que la salvación no se pierde, ¿cuándo va a vivir esto? Como alguien que piensa que el Espíritu no abandona, ¿cuándo va a vivir esto? Y dicen, es que es por gracia. Claro que es por gracia. Nada más que hay dos visiones de la gracia. Una errada, hay quien piensa, es por gracia. Entonces yo peco y ya no pasa nada porque es por gracia. Es por gracia. Tú pecas y ve a buscar la gracia. Hay que rogar por la gracia. Hay que entrar al trono de gracia. Y nuestra mayor esperanza es que tenemos un Dios perdonador. ¿Echaste otra mentira? Sí. ¿Estafaste otra vez a alguien? Sí. ¿Por ganar dinero? Sí. No importa, ven al trono. Busca perdón. ¿Volviste a pelear con tu esposa? Sí. ¿Volviste a ver pornografía? Sí. Ven al trono de gracia. No lo justifiques. No lo encubras. No lo encubras. Has engañado a tus papás. Les has dicho mentiras. Estás haciendo cosas que ellos no saben. Ve al trono de gracia. Pide perdón. Estás haciendo cosas escondidas de todos, pero de Dios no podemos. Ven y busca gracia. Gracia. El objetivo de pedir perdón, grábatelo, es restaurar una relación. El pecado estropea nuestra relación con Dios. Pedimos perdón no para ir al cielo, hermano, no para conseguir algo, sino porque queremos restaurar nuestra relación con Dios que hemos roto, que hemos estropeado. Busca gracia y tenemos un Dios perdonador. Volviste a pelear, yo no sé, casos extremos, volviste a tomar, tomaste a escondidas, para todos menos para Él.
¿Estás en una relación prohibida? Él los está viendo, todo lo está viendo, para bien y para mal. Para bien es que quiere perdonarte, quiere perdonarnos. Solamente tenemos que ir a pedir perdón. Dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Lucas 7:47. Aquella mujer en la casa de Simón, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y en el 48 volteó hacia ella y le dijo, tus pecados te son perdonados. Oh, por el amor de Dios, escuchar esto. ¿Sabes a qué me refiero, hermano? A sentir la necesidad. No es cualquier cosa, porque hay otra vez dos cosas: ir al trono, entrar a tu cuarto y orar por su perdón, y levantarse de allá. Ya lo hice, ya debo de haber sido perdonado. Pero el Señor está buscando personas que digan, yo no puedo conformarme con eso, yo necesito ser perdonado. Yo necesito saber que fui perdonado. Y el Señor te va a hacer saber que fuiste perdonado. De alguna manera, el que tiene hambre, Él le dará, Él le saciará. El que busca, encuentra. Pero tienes que necesitar su perdón. Dice el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es ese es el mejor estado de cualquier persona, perdonado. Cuando el Señor dice de ti, perdonado, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Perdonado, tus pecados te son perdonados. Es lo que tenemos, es lo que perseguimos, aquella dulce voz que diga, te perdono, pero vete y no peques más, levántate, lucha, te perdono, pero hay que luchar. 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y todo eso pasa cuando el pecado no es confesado. Pero después dice en el 32:5, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Eso es lo que dice el Señor. Mientras callas, hermano, estás muerto. Pero cuando confiesas a Él, Él te perdona. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esa es la promesa de Dios. Él quiere perdonarnos, Él quiere olvidarlos. Dios olvida tu pecado. Hay pasajes maravillosos de cómo olvida el Señor. Él olvida tu pecado, Él olvida, pero tenemos que ir a rogarlo. Dice el Salmo 103:10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Nadie puede experimentar esto sin saber la gravedad
de su pecado. Nadie puede experimentar la gracia sin saberse pecador y todo lo que merece su pecado. Nadie puede ser perdonado sin saber que necesita ser perdonado. Por eso ya hay que terminar así, hermano. Con Hebreos 4 hay que entrar al trono de gracia, a buscar gracia, a buscar misericordia, a buscar oportuno socorro. Y esa es la promesa de Dios para nosotros. Socorro, perdón, gracia. Olvida tus pecados. Él es el que tiene que olvidarlos. Hay tantos pasajes que hablan de eso. Dicen, por ejemplo, en Primera de Reyes 3:14, Dios le dijo a Salomón: si anduvieses en mis caminos, guardando mis mandamientos, como anduvo David tu padre. Salomón puede decir: mi padre fue adúltero. Yo dice: ¿adúltero? Yo no me acuerdo de eso. De hecho, no está en el libro ya. ¿Por qué? Porque fue y pidió perdón. Y cuando uno va y pide perdón, aquello es borrado. Borrado. El pecado borrado. De David se decía: él es un varón conforme a mi corazón. Y tú, oye, David, pues todo lo que hizo David, adulteró, mató. Dice: sí, pero cuando pides perdón, aquello se borra. Dios no se acuerda más. ¿Por qué predicar tanto del pecado? No lo hacemos para que aprendas tanto, hermano. Lo hacemos para que el Espíritu tenga misericordia de nosotros y nos haga, al descubrir cada pecado, cómo tratamos con él, llevándolo al trono de gracia, pero entendiendo primero que el pecado mata. El pecado nos separa de Dios. Dios no quiere quedarse donde no es amado. El Espíritu puede abandonarte. ¿Qué tiene que hacer? Andar en temor. Uno, y buscar gracia. Buscar gracia. Después de ver lo que no deberías de ver en internet, no el otro día, en ese día tienes que caer de rodillas y buscar gracia. Después de haber contestado mal a tus papás, de haber engañado a tus papás, en ese día hay que buscar gracia. Gracia, perdón. Él quiere perdonarnos. Él es un Dios perdonador. Después de descubrir en la Biblia un pecado que no sabíamos, que hay que buscar gracia, caer de rodillas y pedirle perdón. Es la única forma de tratar con el pecado. Dice: oye, no es seguro que quiera perdonarnos. No es seguro. Pero tenemos un Dios perdonador. Sin embargo, Él aún quiere que no lo tengas por seguro. En realidad quieres el perdón. En realidad deseas el perdón. Vamos, juégatela. Oraciones como la de Moisés: Señor, no, si tú vas a quitar tu espíritu de mí, no me muevas de aquí, mátame, quítame la vida. Una vida sin ti, una vida sin espíritu. Vamos, que te duela pecar, que te duela ser dejado. Oraciones como la de Jacob: yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Hasta que me bendigas. Una oración pidiendo perdón cuando te das cuenta de haber pecado. Otra vez ofendí a alguien, otra vez humillé a alguien, otra vez me quedé con algo, otra vez estafé a mi hermano, otra vez pedí prestado allá y no lo necesitaba, otra vez los ando en... Pide perdón, pero asegúrate, esto es algo urgente. No estamos hablando de una oración que te 5 minutos pides perdón y ya cumplí. Así aprendí el mensaje de hoy. No entiendes. Estamos hablando que necesitas perdón. Y vas a Dios y dices: yo no puedo moverme. No puedo moverme hasta... ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber si soy perdonado? Todos se dicen perdonados. Todos caminan tranquilos. Yo no. Yo necesito algo, papá. Que caiga un rayo en esta casa. Señor, tumba una pared. Señor, quiebrame un vidrio ahorita. Háblame, grítame. Que si no eres perdonado te duela. Que si no eres perdonado te estés muriendo, que te estés secando. Y si Dios no me ha perdonado, pide una señal. Señor, que se apague la luz, que se vaya la luz.
Necesito saber que me perdonaste. Y si amanece y no se fue la luz, que vayas y llores. No me ha perdonado, no me ha perdonado. Fue grave lo que hice. No me ha perdonado. ¿Cómo puedes vivir tranquilo si Dios no te ha perdonado? ¿Cómo podemos vivir si Dios no nos ha perdonado? Amar el perdón, buscar el perdón, ansiar el perdón, desesperarnos por el perdón, no cumplir, no solo cumplir, desear el perdón. Y si me deja, y si ya se fue, y si ya no me quiere, y si ya se olvidó de mí. Es una persona que cuidar, una persona que se entristece, una persona a la que resistimos, ofendemos, pateamos, insultamos, pisoteamos su sangre. Y si ya se cansó de mí, ¿no te das cuenta que esto te hará tirarte al piso, llorar? No me voy a levantar, perdóname, no lo vuelvo a hacer, perdóname. No vuelvo a ver internet así, no vuelvo a hacer eso, perdóname, perdóname. Ojalá y el Espíritu te guíe a una oración así, no solamente una vez, todas las veces que pequemos. Ojalá y el Espíritu te lleve. Y nuestra esperanza es Él, es perdonador, es amplio en perdonar, es tardo para la ira, es grande en misericordia. Él quiere perdonar. ¿Cuántos discursos no le han sido dichos? Cuando tú ves a alguien acá, no, yo necesito ir a Dios, necesito ir a Dios. Papá, le voy a decir esto, le voy a decir lo otro. Y cuando Él llega y te levanta, ya, hijo, ya, te perdono, oh, perdonado. Y puedes salir a vivir otra vez perdonado. Fue grave lo que hice, pero Dios me perdonó. Oh, hermano, este es el mejor estado del hombre. Perdonado. El Espíritu es el sello, y es el sello de esto, de haber sido perdonado. Dios tiene perdón hoy para todo el que lo necesita. Hoy tiene perdón. Mañana también lo tendrá. Pero cada día tendrá su propio afán. Cada día tendrá su propia falla, su propio pecado, y tiene que tener su entrada al trono de gracia a solicitar gracia. ¿Sí? Ojalá y el Espíritu nos mueva a una oración así, porque es el Espíritu el que nos debe de mover así. Ojalá y nos quede resquicios de Espíritu Santo dentro de nosotros y aún pueda guiarnos al arrepentimiento para vida. Oramos.